No pasa nada, que hay que hacerle, se va a olvidar. Un tercio. Y así. Exacto, exacto, así como lo tienes. Muy bien, muy bien, muy bien. Discúlpame, te tenía que haber preguntado. Bueno, este ya le conocéis, este ya lo habéis visto. Sale muy rápido, ¿eh? Esto sale... Espérate, no te lo voy a apretar mucho, ¿vale? Para que tampoco suba. Bueno, pues este es el cohete artesanal más sencillo que se puede hacer. Venga, Rubén, vamos, ánimo a Rubén. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ahí. Muy bien, muy bien. Lo voy a hacer yo y así acabamos antes. O sea, este evento, ¿Pero y por qué? Si no lo para ti, mejor algún compañero sí que lo quiere hacer. Mira, Marta lo quiere hacer, Martina lo quiere hacer, Leire lo quiere hacer. ¡El elegido existe! Oh, Sí, pero tú puedes hacer más veces. no, pero tú no decís que por qué no lo hacía. Vamos a ver. No, cariño, pues esto no es aquí. Venga, Marta. ¡Yo puedo! Va Marta. No te pongas... Vicente, ¿cuántos años llevas haciendo estos talleres? Pues aquí en el pueblo 4 años. 4 años, ¿no? Antes se hacían en la Casa de la Cultura y ahora... En la biblioteca, cuando estuvisteis vosotros, Sí. hicimos lo de la bola de plasma, que la tenemos Sí. ahí, ahora se la voy a enseñar. Claro, fue el primer año, eso fue el primer año. Eso fue el primer año. Claro, una actividad que he descubierto un poco ya a mi edad un poco tardía, porque yo era científico de laboratorio y son necesarias porque la ciencia también forma parte de nuestra vida. Por supuesto. Y más de... Les puedes preguntar a los chavales que te dirán que aquí, a que sí, los experimentos que habéis hecho, fijaros, si te das cuenta, hay vasos, gomas, globos, o sea, son con cosas cotidianas, cosas que ellos tienen muy asequibles en casa y que lo pueden hacer en cualquier momento. Ajá. Muy bien. ¿Y la respuesta siempre es positiva de los chavales? ¿Acuden muchos? Fíjate cómo está esto hoy, Sí. ¿eh? Eso que tenemos restringido un poco la asistencia por el problema, claro, del Sí. coronavirus y demás. Muy bien. ¿Y cómo surgió la idea de venir a dar talleres científicos? Pues la idea fue un poco por mi hija, sí, ahora os digo, sí. Yo era, pues eso, lo que acabo de comentar, investigador de laboratorio, trabajo en el CSIC y bueno, pues los profesores, siempre suelen ser los profesores los que suelen... Ahora mismo, sí, los que se suelen interesar por estas cosas, entonces me dijeron, oye Vicente, ¿por qué no nos cuentas algo de lo que tú haces? Y digo, mira, yo hago cosas de astrofísica muy complejas y muy complicadas y un compañero me dio la idea y dice, bueno, pero les puedes enseñar la ciencia a los niños con cosas y juguetes muy sencillos y a raíz de ahí surgió y bueno, pues eso, 4 años llevamos ya. ¿Pero tú eres verato? Sí, soy de aquí, de Villanueva la Vera, soy partocho. ¿Y qué haces en el CSIC? Trabajo en el Departamento de Física Molecular del Instituto de Estructura de la Materia. Yo hago una cosa que se llama astrofísica de laboratorio. Reproducimos las condiciones que te encuentras por ahí fuera en planetas, en astros, para luego esos datos o con esa investigación que nosotros hacemos comparar con lo que te llegan pues, de los telescopios, de las naves que mandan las distintas agencias, porque claro, tú para saber lo que hay por ahí fuera tienes que tener algo para comparar y eso es lo que hacemos nosotros, por eso que es una disciplina muy desconocida de la astrofísica y se llama astrofísica de laboratorio. Qué bueno, ¿cuántos años llevas trabajando en el CSIC? Muchísimo, en el CSIC hice mi tesis y pues prácticamente toda la vida, llevaré pues esto, empecé en el 98, pues fijaros, 22 años. Vicente, ¿tu apellido cuál es? Timón. Vicente Simón. Timón, con T, Oh, Timón. Timón, bueno, un apellido muy característico de la zona. Efectivamente, un apellido muy característico en la Vera, sí, sí.